¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? El tema Iberdrola ha estado más que presente en los últimos días a raíz de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció precisamente la adquisición de varias plantas de esta empresa española que vaya que marcó a nuestro país, particularmente durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. El presidente López Obrador habló de una nueva nacionalización, lo que ha generado algunos puntos de vista encontrados. Me encuentro y me siento muy contento y honrado definitivamente de platicar con un personaje que admiramos mucho, Rafael Barajas, el Fisgón, a quien saludo por supuesto y le agradecemos su presencia en nuestro canal. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú? Bien, gracias, Rafa. Pues la primera pregunta que te haría es, hablamos de una nueva nacionalización y qué mensaje político le encuentras tú desde tu expertise a esta noticia de adquirir plantas de una empresa que todos sabemos jugó un papel determinante en el gobierno de Felipe Calderón, afectando un área estratégica para cualquier país como es la generación de energía. Sí, mira, yo creo que es correcto hablar de una renacionalización de la industria eléctrica. Si nosotros revisamos lo que fue la nacionalización del sector eléctrico en tiempos de López Mateos, vamos a ver que lo que hizo López Mateos fue precisamente eso. Compró plantas eléctricas que tenían los canadienses, ¿no? Que tenían el monopolio de la industria eléctrica, y a eso se le llamó la nacionalización eléctrica. Lo que está ocurriendo ahorita es una cosa pues, realmente muy importante, porque mira, la industria eléctrica se nacionaliza con López Mateos en la década de 1960 y llega a ser una industria muy poderosa, llega a ser una de las columnas vertebrales de la industria nacional y llega a generar el 100% de toda la electricidad que se producía en la nación. Esto después de que tuvimos a principios del siglo XX una industria eléctrica que solo atendía a aquellos sectores que eran rentables y donde no era rentable simplemente no invertían. Entonces muchos mexicanos no tenían luz eléctrica. A partir de que se nacionaliza la luz, pues se crece la red eléctrica a toda la nación y la red llega a cubrir arriba del 90 y tantos por ciento de la población. En la era neoliberal esto cambia, cambian las lógicas. Entonces empiezan a impulsar, incluso por presiones de organismos extranjeros como el Fondo Monetario Internacional y demás, empiezan a impulsar la privatización del sector. Y efectivamente el sector se empieza a privatizar poco a poco. Y es curioso porque se empieza a privatizar, de hecho, a partir de toda una serie de transacciones que no son constitucionales, a partir de acuerdos que se establecen de manera parcial, pues, ¿no? Y que violan abiertamente la Constitución. Esto es con contratos, por ejemplo, que daba Vicente Fox, y sobre todo contratos que se dieron en tiempos de Vicente Fox y de Felipe Calderón. Entonces, poco a poco, la industria eléctrica mexicana fue perdiendo fuerza y fue perdiendo vigor y fue perdiendo eficacia. Todavía en el año 2000, cuando empezó el gobierno de Vicente Fox, Comisión Federal de Electricidad producía el 100% de la luz de este país. Ya para 2018, los privados generaban el 46% de la luz y Comisión Federal el 54%. Se calculaba que para 2021, que en 2021 se calcula que para 2021, los privados producían ya el 62% y Comisión Federal solo el 38%. Si con esta tendencia, lo que iba a ocurrir era muy claro que para 2024, es decir, para el final de este sexenio, los privados iban a producir el 85% de la luz y Comisión Federal de Electricidad iba a producir solo el 15%. Entonces, si tú te fijas, pues era claramente una privatización muy acelerada del sector. Lo que ocurrió con esta operación, ¿sí? Es que de golpe Comisión Federal pasó de tener el 39%, creo que es el 39.6% de la luz, ¿no? Pasó de administrar el 39.6% de la luz del país a administrar el 65% de la energía eléctrica del país.
De modo que yo creo que sí se puede decir con toda claridad y con toda honestidad que es una renacionalización del sector. Y la verdad, a mí me parece muy importante porque en los tiempos de incertidumbre que estamos viviendo, lo vimos claramente cuando inicia la guerra ruso-ucraniana, ¿sí? Hay los sobresaltos en el sector energético pueden desestabilizar a las economías de las naciones. Y esto, por supuesto, permite afianzar el proyecto eléctrico nacional. Y hay que decirlo además con toda claridad, la intención de este proyecto, lo ha dicho Andrés Manuel en las mañaneras, es que con esto se puede llegar al 70% de la generación, a que CFE maneje el 70% de la industria eléctrica del país. Esto quiere decir que para finales de este sexenio vamos a tener por lo menos que el gobierno, que el Estado, que las empresas eléctricas del Estado producen el 65% de la electricidad nacional, cosa que es muy importante, que además encaja claramente dentro de los planes que tenía Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Que él, lo que quería era parar la privatización del sector. Y fíjate bien, en España tienen un problema similar. Había una empresa del Estado. Esta empresa la privatizan y en España, teniendo un gobierno de izquierda, no han encontrado la ruta para parar la privatización del sector eléctrico. Entonces, yo sí creo que es correcto, es justo decir que se trata de un proyecto de rescate de la nacionalización del sector eléctrico, que es una renacionalización del sector eléctrico. Ahora, esto es además parte del plan que tenía López Obrador desde el principio de su gestión y desde que propuso, hay que decirlo, esto ha tenido una ruta muy complicada porque ha habido mucha oposición. Lo primero que hizo Andrés Manuel es proponer la ley de la industria eléctrica. Y esta ley fue parada por una serie de jueces, por un juez que pararon toda esta ley. Luego, él propuso una iniciativa constitucional. Después, esta ley, coincidió que cuando se estaba discutiendo en la Cámara la iniciativa constitucional, sí, esta ley, las trabas a la ley de la industria eléctrica fueron quitadas por la Suprema Corte de Justicia y entonces, pero el Congreso paró esta ley. Bueno, esto lo que hace es que rebasa totalmente a la oposición, las maniobras de la oposición y permite efectivamente impulsar la soberanía eléctrica nacional. Ahora, hay una cosa que es interesante señalar. El día de hoy, Carlos Fernández Vega publica un artículo que es muy esclarecedor, en el que te platica, nos explica que esta negociación obviamente no fue una negociación fácil, porque el señor de Iberdrola, Sánchez Galán, pues era un tipo duro, un tipo que ha sido muy duro con el gobierno de México, es un señor con el que no había buena relación, ¿no? Y lo que es un hecho es que la negociación fue posible, entre otras cosas, porque yo creo que lo que explica Carlos Fernández Vega es que se le dio la vuelta. Resulta que López Obrador se ha estado reuniendo con un personaje que es ni más ni menos que el dueño de BlackRock, y que es el señor Fink. Y este personaje, entre otras cosas, tiene, es el señor Larry Fink, si mal no recuerdo, ¿sí? Y este personaje tiene, entre otras cosas, entre los manejos que tiene BlackRock, pues resulta que pues tiene, maneja, vamos, es un socio mayoritario de Iberdrola. Y es muy probable que a partir de a partir de estas negociaciones, el propio Larry Fink haya operado para que Iberdrola haya buscado un acuerdo también con el gobierno mexicano. Señala Fernández Vega algo que es muy interesante y que no hay que hacer de lado, y es el hecho de que al final de cuentas la compra de las 13 plantas se realiza a través de un vehículo de inversión nacional
que tiene participación mayoritaria del Fondo Nacional de Infraestructura y que está administrado por México Infrastructure Partners, que lo maneja un señor Mario Gabriel Budevo, que es un neoliberal, que fue discípulo de Gil Díaz y que fue coordinador de asesores de Gil Díaz y que trabajó con Felipe Calderón como subsecretario de Hidrocarburos. Entonces no hay que menospreciar el papel que va a tener este personaje, ¿sí? Pero lo que es un hecho es que la narrativa que tiene la derecha hoy en día es totalmente desquiciada. Hace unas semanas, hace unos meses, decían que CFE era la empresa del chapopote, ¿no? Mientras que Iberdrola era la pura energía limpia, y ahora dicen que lo que hizo CFE es comprar toda la industria chatarra, toda la parte chatarra de Iberdrola, que es el 80% de la industria. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Si era industria limpia o es industria chatarra? Y hay un sector ahora que está tratando de equiparar la actuación de Felipe Calderón con Iberdrola, con lo que está haciendo López Obrador, y la verdad es que son universos totalmente distintos. Lo que hizo Calderón fue entregar la industria eléctrica a Iberdrola a través de contratos que eran leoninos y que vulneraban a la nación. Y de hecho, Calderón luego se va a trabajar para una filial de Iberdrola, ¿no? Para Vanguard, si mal no recuerdo. Y lo que está haciendo López Obrador, pues va en sentido opuesto. Es decir, el uno fue por la privatización y por la corrupción, y el otro va básicamente por la nacionalización del sector. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Yo creo que sí es una nacionalización, una renacionalización del sector, porque en la era neoliberal lo privatizaron, y yo creo que es una muy buena noticia para los mexicanos. Claro. Oye, mi querido Rafael, hablamos de todo un compendio de medidas cuando nos referimos a los recursos naturales. Y yo te preguntaría aquí tu opinión, porque hablamos de una propuesta de ley minera que también acaba con los abusos, esta propuesta de las Así es. concesiones. Hablamos que le da prioridad al agua, a las comunidades, algo que es fundamental. Hablamos de esta adquisición de Iberdrola y hablamos, por supuesto, de litio. ¿Qué tanto también este golpeteo que se ha visto proviene de los propios Estados Unidos, de republicanos, demócratas y demás, proviene por este tipo de medidas y no por temas como fentanilo y otros que son más distractores, sino por temas que realmente dañan el bolsillo de estas empresas que han saqueado a nuestro país? Por supuesto, mira, Estados Unidos siempre, eternamente, bueno, no eternamente, pero por lo menos desde la administración de Richard Nixon, siempre ha utilizado el tema de las drogas para, digamos, como un pretexto para intervenir en otras naciones e impulsar su agenda económica o la agenda económica de las grandes multinacionales. Esto es un hecho. Y prueba de ello es, por ejemplo, el hecho de que se dedica a certificar a los países que según Washington colaboran, y a tachar de malos colaboradores a los países que según Washington no coadyuvan. Y si tú te fijas, siempre, inevitablemente, los países que son socios y aliados económicos de Washington sacan una buena calificación, y los que no lo son sacan las peores calificaciones, aunque en los hechos sean los países que más trafican droga los que obtienen las mejores calificaciones. Es el caso de Colombia, por ejemplo. Colombia, pues, es el gran proveedor de cocaína para los Estados Unidos, y Estados Unidos la ha certificado sin problemas durante muchos años y ha hecho observaciones, todo eso, pero se ha hecho de la vista gorda de brutales violaciones a los derechos humanos, como el caso de los falsos positivos y todo eso. Estados Unidos, por ejemplo, impulsó derrocar a los talibanes en Afganistán y colocó a un régimen que traficaba amapola a los Estados Unidos. Y resulta que el principal traficante de amapola a los Estados Unidos era un tipo que trabajaba para la CIA, ¿sí? Y que era hermano del presidente que puso Estados Unidos en Afganistán. Entonces, bueno, perdón, aquí lo que hay que decir es que hay una enorme hipocresía por parte de Estados Unidos siempre en el manejo del tema de las drogas. Cuando Estados Unidos dice que va a combatir las drogas en Venezuela o en Bolivia, en realidad lo que está diciendo es que no le gusta
la política económica de Venezuela y de Bolivia. Es así de simple. Y yo sí estoy convencido de que toda esta andanada que han estado sacando los republicanos y otros sectores de los Estados Unidos, pues tiene que ver básicamente con los intereses que están detrás de los señores que patrocinan las campañas de estos diputados. Es así de simple. Oye, Rafa, un punto que me llama mucho la atención, porque se discute mucho este asunto, por supuesto, incluso con las voces a favor del neoliberalismo que hay en México, pero si algo nos enseña la historia es que no le puedes entregar tus recursos naturales a la iniciativa privada. El propio exgobernador de California, tú recuerdas, Gray Davis, lo reconocía cuando vinieron estos problemas con la electricidad y no podían subsidiar ni apoyar a la mayoría de la gente. En Francia, en Alemania, están teniendo que tomar medidas precisamente para controlar la voracidad de estas empresas. Hablamos de que a final de cuentas el mundo empieza a entender este concepto o ya de plano la voracidad llegó a tal grado que les tienes que meter un alto. Mira, sin lugar a dudas, en la era neoliberal se promovió la voracidad, incluso como un valor bueno para las empresas. Perdón, la voracidad hace daño. Esta idea de que la mano invisible del mercado termina por regular los mercados y tiene un efecto benéfico es falsa. Es decir, lo que provoca, lo que ha provocado el libre comercio es la devastación de economías enteras, la devastación de regiones enteras, el saqueo de los bienes y los recursos de naciones enteras y de subcontinentes enteros. Y está provocando ecocidio, es decir, nunca habíamos tenido tantas especies animales en vías de extinción como ahora, ¿sí? Está provocando, entre otras cosas, pues el cambio climático. Entonces, pues yo sí creo que ya es el momento de meterle un freno por el bien de la humanidad a la voracidad de este capitalismo salvaje. Esto es lo que está haciendo López Obrador, esto es lo que estamos haciendo en México, esto es lo que está haciendo en muchos otros países, y eso es lo que van a tener que hacer los países que no, que quieran ayudar a que no se extinga la humanidad. Es muy simple. Finalmente, quedo Rafael, agradeciéndote estos minutos. ¿Qué reacciones esperas de la derecha, a final de cuentas, más allá de esta narrativa, con este avance que les va a afectar tarde o temprano, tanto en su misma propuesta política como en sus intereses económicos? Mira, yo creo que la respuesta es la que prevemos desde el principio, es decir, estamos ante una derecha golpista. La derecha latinoamericana ha sido golpista desde que Latinoamérica se independiza de España. En el siglo XX, la mayor parte de los golpes se dieron por la vía militar. En el siglo XXI, esto ya no es tan bien visto, entonces muchos de los golpes se han dado a través de estrategias mediáticas y a través de lo que se llama el lawfare o la guerra jurídica, que siempre va combinada con la estrategia mediática, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver es lo que estamos viendo hoy en día, que es una andanada de mentiras de fake news que es verdaderamente innoble, que es verdaderamente malsana. Es decir, es increíble la cantidad de mentiras que vomitan estos señores día tras día, minuto tras minuto. Y es claro que que toda esta campaña forma parte de una estrategia de desestabilización que en México no les está resultando bien porque existen las conferencias mañaneras, porque existe un proceso de concientización multitudinario, por lo que tú quieras, pero que, por ejemplo, en Perú es lo que permitió derrocar en cuestión de semanas o de meses a Pedro Castillo y es lo que permitió también desestabilizar al gobierno de Lula, de Dilma Rousseff en Brasil. Es decir, esas son estrategias muy claras. Es decir, eso ahí no estamos inventando nada. Estas estrategias existen. Entonces, van a arreciar en su estrategia mediática. De eso no me cabe la menor. Ahora, tienen un problema porque los grandes consorcios mediáticos en todo el planeta están en una crisis profunda porque hay un cambio en las plataformas. Y el otro problema que tienen aquí en México es que estos grandes medios estaban acostumbrados a vivir del erario y ya no viven del erario. Ya el presupuesto se les cortó.
Y la otra cosa es que estaban acostumbrados a ejercer el poder a partir del hecho de que manejaban la agenda pública y ya no la manejan. La agenda diaria, la agenda política se maneja en la mañanera. Entonces, tienen un problema muy serio porque lo único que pueden hacer son campañas de desprestigio y de descrédito. Están en crisis y lo que no están viendo es que estas campañas de desprestigio y de descrédito, el comportamiento poco ético de los periodistas, el comportamiento poco ético de los medios, también los afecta a ellos, no solo a la gente a la que buscan desacreditar. Totalmente de acuerdo. Mi querido Rafael Barajas, el Fisgón, como siempre es un verdadero placer y honor escucharte. Bueno, nos estamos viendo. Un saludo.